Hola, bienvenidos a Agenda Pública. Seguimos como cada semana conociendo e informándonos sobre qué está sucediendo en Concepción del Uruguay. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, puntualmente en este programa nos vamos a correr un poco de la política partidaria y vamos a hablar de otras cuestiones de la ciudad. Sí, por ejemplo, lo que es la actualidad económica, comercial, industrial de Concepción del Uruguay, por supuesto, en el marco de la crisis económica nacional. Sí, para eso nos va a estar visitando José Bentancur, el presidente del Centro Comercial de Concepción del Uruguay. Vamos a estar hablando del empleo, del consumo y también de los índices de inflación de un año hacia el otro, que son realmente números muy llamativos. Son muy preocupantes. Pero bueno, aparte de economía, de comercio, de industria, vamos a hablar también de cultura. ¿Por qué? Porque están haciendo en nuestra ciudad una nueva propuesta en cuanto a museo. Hace pocos días fue presentado lo que será el museo de la ciudad. Así es, Concepción del Uruguay es llamada la ciudad histórica y a propósito de eso se va a inaugurar un nuevo museo que tiene algunas cuestiones novedosas. Sí, una propuesta en cierta forma innovadora que se corre un poquito de lo que es el tradicional perfil de un museo. ¿Ya nos metemos con eso? ¿Con quién hablamos sobre esto? Hablamos con María del Carmen Turfini, ella es concejal y precisamente nos cuenta de qué se trata este nuevo museo de la ciudad. Dentro de poco tiempo, Concepción del Uruguay va a tener su museo de la ciudad. Por eso estamos con la concejal María del Carmen Turfini, quien integra el equipo que viene desarrollando el proyecto. Mari, gracias por estar. Buenas noches. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por poner en sociedad algo que se viene trabajando desde hace un tiempo bastante largo. Es así que esta idea que nace desde la propia gestión del doctor Laurito, en el año 2016, comenzamos en julio de ese año, a trabajar en lo que puede ser un diseño de un museo de la ciudad que de ninguna manera busca ni competir, ni suplantar, ni superponer con ninguno de los museos que ya existen en la ciudad y que tienen su riqueza propia, tienen su identidad característica. Y la sede está pensado en el edificio de Galarza y Supremo Entrerriano, que en principio fue la sede de la Escuela Normal de Maestros, hoy Mariano Moreno en su nuevo emplazamiento, y luego fue también el edificio de la vieja municipalidad durante muchos años. Mari, ¿cómo surge esta idea teniendo en cuenta la rica historia que tiene Concepción del Uruguay, pero también la gran participación que tiene a través de distintos museos, como vos lo decías, que no se pretende competir, sino complementarlos? No, justamente eso es lo que queremos que quede claro, y que este es un museo de puertas abiertas donde todo aquel que se interese puede participar, puede sumar sus ideas. Es un museo teóricamente establecido entre imágenes, solo imágenes y relatos, y a su vez herramientas que permitan la interacción del visitante con los textos y la historia del museo, pero a su vez, si se quiere profundizar, doy un ejemplo, en la historia de Francisco Ramírez, hay link que van a llevarlo al Museo de Liopaniza. Es decir, la intensidad de la información va a estar en los otros museos. Si es de la vida cotidiana de la ciudad, y bueno, se hace referencia al Museo Andrés García. Si se quiere ahondar en el conocimiento de la historia de la gobernación de Urquiza o de su acción dentro de este territorio, y se referencia al Palacio San José. Es decir, nosotros simplemente tenemos imágenes y relatos y objetos que hagan referencia a cada una de las instancias. Pero ese museo tiene ejes sobre los que se trabaja. Tenemos un eje histórico, pero también tenemos un eje educativo, tenemos un eje arquitectónico, un eje empresarial, industrial, urbanístico. Es decir, abarca todo el desarrollo y el desenvolvimiento de la ciudad. Para profundizar cualquiera de esos temas puede abrirse el panorama hacia otros museos o hacia otras instituciones de la ciudad de las cuales se quieran conocer más datos. Sabemos que la hora que va a comenzar en los próximos meses va a ser la primera etapa de este museo. Básicamente, ¿en qué va a consistir esta primera etapa y cuál es la proyección en una segunda y tercera etapa? Sí, el edificio que les mencionaba tiene una planta baja, un entrepiso y una planta alta. En este momento la licitación es para la reparación y la puesta en valor, primero de todo lo que es el techo,
porque es necesario proteger todo lo que por debajo circula, y la planta baja en la organización de salas de exposición, una sala también que puede utilizarse como proyección para conferencias, para muestras itinerantes o transitorias, y un espacio que nosotros dimos en llamar el espacio del recuerdo, donde los habitantes de esta ciudad pueden volcar sus relatos, sus vivencias, sus anécdotas, que a su vez va a ir formando parte de la historia propia de ese museo. Vos recién enumerabas distintos ejes que se van a poder apreciar en este museo, no solamente los históricos, sino los patrimoniales con la arquitectura, la industria, que vos lo citabas desde Concepción del Uruguay. Por un lado, ¿cómo fue recabar información de esos distintos ejes? Y por otro lado, ¿cómo se van a articular dentro del museo? Bien, la parte más sencilla es buscar los datos históricos o educativos. Lo que más nos está costando es buscar, por ejemplo, los desarrollos industriales que ha tenido la ciudad, algunos que han desaparecido y otros que han surgido nuevos. Nos cuesta, por ejemplo, armonizar todo lo que tiene que ver con la faz deportiva, pero buscamos, y para esto hemos contratado a un museólogo de la ciudad, que es el licenciado Pedro Frunis, que es el que está buscando todos estos datos e indagando, investigando en forma permanente para poder encontrar esos datos que son difíciles de ubicar. Y por otro lado, Nadia Ramírez es la que va a estar diseñando el interior y la conformación de ese museo, que pretende manejarse desde otra impronta, no tanta acumulación de objetos, sino solamente referenciar aquellos que resulten sumamente interesantes para una determinada época o para una determinada actividad. Por eso queremos que la ciudad entera, la comunidad, se apropie de esto, y todas aquellas ideas van a ser siempre bien recibidas, porque es un museo que permanentemente va a estar construyéndose. No es algo acabado, está en permanente evolución, en permanente modificación y complementación, si se quiere, de todos los aspectos que este incluye. Justamente diferenciándose un poquito del perfil tradicional de los museos, me parece interesante volver a lo que usted planteaba como ese rincón donde la comunidad actual viva, cualquiera de nosotros, puede ir a contar historias, relatos de su experiencia en Concepción del Uruguay. Así es, y eso va a formar parte, son insumos para el propio museo, que en algún momento también va a estar expuestos y también va a formar parte de esos relatos y de esas imágenes que nosotros pretendemos estén mostrando la historia viva de la ciudad en todos sus aspectos. Se hace mucho hincapié en lo histórico, en lo político, en lo social, pero la ciudad es rica en muchísimos otros aspectos que por ahí no han sido tenidos en cuenta, como te digo, la industrialización, la parte urbanística, cómo fue cambiando la arquitectura al ritmo de las épocas. Pasamos, y bueno, para esto el arquitecto Canavesi nos ha dado una gran mano, y bueno, así vamos buscando referentes de la ciudad que nos ayuden a construir esto de la mejor manera posible. Y como les dije, no es un museo terminado, es un museo que permanentemente va a estar construyéndose y reconstruyéndose en sí mismo. Esa es la idea, esa es realmente la impronta. Y tendría después una segunda etapa de la construcción, que sería, pensamos en el entrepiso, que sería un área bastante vidriada como para que se pueda observar, y allí estaría el trabajo de recopilación de datos, de clasificación de objetos, de restauración de objetos, como un espacio de taller. Y la última etapa sería el piso superior, donde habría nuevamente salas interactivas, de manera tal de que el visitante o los estudiantes, porque también pretendemos que la juventud conozca y se interese por lo que ha sido su ciudad, lo que es y lo que en perspectiva puede llegar a ser, ¿no? Entonces, que cuando se salga del museo quede el interés y el deseo de volver para indagar o profundizar en alguno de los aspectos
que le haya motivado más al visitante, ¿no? Mari, ha quedado aquí el interés, así que seguiremos pendientes de cómo siguen las próximas etapas de este museo nuevo que llegará a Concepción del Uruguay. Un nuevo aporte para la cultura de Concepción del Uruguay. Gracias, Mari. Muchísimas gracias a ustedes. Luego de la pausa vamos a estar hablando con José Bentancur. Él es quien preside el Centro Comercial de Concepción del Uruguay. Vamos a estar hablando de la economía, de los números, de la producción y también de los índices de inflación comparados con el año pasado. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Este mes vení a Sensei y aprovechá los precios insuperables en todos los productos. Split Caloventor Electrolux 2000 watts y control remoto a solo 3.999 pesos o 12 cuotas de 625 pesos. Sensei, con vos siempre. Continuamos en Agenda Pública, como lo habíamos anunciado antes de la pausa, vamos a hablar de la economía, de los números y también de la producción que tiene que ver en Concepción del Uruguay, fundamentalmente ligado al comercio. Por eso nos visita en el estudio José Bentancur, el presidente del Centro Comercial de nuestra ciudad. José, bienvenido, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Por favor, gracias a ustedes por invitar. Bueno, hay distintos temas, distintas aristas y puntualmente uno que por ahí nos llamó la atención desde lo numérico, queremos que nos los expliques y nos lo ayude a entender, tiene que ver con esa publicación que te data de la inflación interanual que en promedio en la canasta básica uruguayense hubo un aumento de junio 2018 a junio 2019 de un 70%. Para que nos cuentes de qué se tratan esos números, en qué productos y dónde estuvieron haciendo los relevamientos. Hace más de 2 años que estamos haciendo relevamiento porque las publicaciones son en comparativa del mes en curso con el mes del año anterior, ¿verdad? Y por supuesto, como es notorio y todo el mundo lo siente en su bolsillo, la inflación ha venido en Concepción Uruguay principalmente en la canasta y en las cosas de consumo masivo, acelerando y bueno, ahora se ha mesetado, pero se ha estancado en una inflación anualizada de las cosas que nosotros medimos del 70% anual, lo cual es extremadamente alto. Y más si hacemos foco en cosas como más comunes, como son los derivados de la harina o todo aquello que está la harina implicada. Alimentación básicamente, ahí estamos hablando del 100%, ¿verdad? Posémonos en el comerciante, llamémosle en el medio, ni el que está sobrado ni el que está recién abriendo, incursionando en este oficio. ¿Cómo es una suba anual de un alquiler? ¿Cómo es una suba anual de una carga social? ¿Y cómo impactan los precios y las subas que tiene que posteriormente transportar de algún modo al consumidor? Mira, la realidad que está atravesando el comercio uruguayense hoy es muy triste y es preocupante. La realidad es que la mayoría de los comercios están trabajando al margen, solamente sobreviviendo. Una cosa que se ha visto muchísimo es que todos aquellos comercios que era habitual en época de temporada o cuando la venta acompaña es que por ahí tenían personal temporario, pasantías, gente que la contrataban únicamente para reforzar, no sé, un sábado, etcétera. Eso ha desaparecido. Hoy la mayoría de los comercios que están trabajando sus propios dueños, sus propios propietarios. No trabajan en horas extra porque no les es rentable. Por supuesto que el sector gastronómico es el más afectado. De hecho, es notorio que hemos sufrido una baja importante de restaurantes de comidas más elaboradas y se ha bajado a lugares que es de comida rápida. Claro, exactamente. O para ir a pasar un rato, charlar con amigos, tomarse una cerveza, pero donde el costo operativo es menor, ¿verdad? Más que nada por el insumo. Entonces, bueno, y hay otro dato que por ahí para el consumidor común no es perceptible, pero aquellos que por ahí son un poco más puntillosos en la información lo van a ver, que es la inflación mayorista.
Si ustedes se fijan, la inflación mayorista es superior a la inflación minorista. Eso lo que está marcando es que los comerciantes no están transfiriendo al mostrador todo el alza de costo, básicamente porque el consumo no lo está convalidando. Esto lo que hace es que los comercios están vendiendo a costa de reducir sus márgenes de comercialización. O sea que están absorbiendo ese índice de inflación. Exactamente, lo están absorbiendo porque la demanda no acompaña. Bueno, y eso lógicamente que ya no digo en el largo plazo, en el mediano plazo no es sostenible, ¿verdad? ¿El SECON tiene un número en cuanto a cantidad de comercios que han cerrado en el último tiempo? Mirá, esa pregunta me la hacen siempre y es bastante compleja. Es muy difícil saber cuántos comercios hay en la ciudad. ¿Por qué? Porque eso requiere de un censo permanente que es costosísimo cubrir toda la ciudad. Nosotros hicimos hace muchos años uno, acompañado por el municipio, ¿verdad? Y bueno, comercio es de un pequeño kiosco, una pequeña tienda hasta de todo. Lo que le digo es, ¿quiénes están dentro del centro comercial? Bueno, en el centro comercial están básicamente los comerciantes más grandes, los que explican el 90% de la mano de obra registrada de Concepción, Uruguay. Esos son los socios del centro. Y explicamos el 50% de la recaudación de la municipalidad. Esos son los socios del centro. Entonces, esos comercios, que son los más grandes y los más tradicionales, en esos no ha habido bajas. Son los que no cierran mayormente. Exactamente. Disculpa. Ya si tuviéramos una sierra en eso, Claro, sería mucho más complicado aún. ¿Me volvés a repetir esos números? El 90% del padrón de socios del SECOM son los grandes comerciantes de la ciudad de El Uruguay. 90% de la mano de obra registrada de Concepción, Uruguay está explicado por socios del centro comercial. ¿Y lo que me decías del presupuesto municipal? El 50% de la recaudación del municipio lo explican los socios del centro comercial. Nosotros en ese marco no vemos, de hecho, hoy justo a la tarde estábamos haciendo un balance de altas y bajas y y no estaba preparado esto, aquí fue dio la casualidad. Producción. Fue una mera coincidencia. Nosotros desde enero a hoy tuvimos 6 bajas, pero hemos tenido 30 y pico de altas, digamos, Claro. ¿verdad? O sea, esa es la realidad. Ahora, estos números, los números son complejos porque, viste, es esa cosa que hay que dice, bueno, estamos yo y vos, tenemos 2 manzanas, yo me como las 2 manzanas, pero para la estadística nos comemos una cada uno. Claro. No significa que hay 30 comercios nuevos en Uruguay. Lo que sucede es que son comercios que porque ven una mayor actividad del centro, deciden sumarse a participar de la institución. Era comercio existente. Seguramente que si vamos a la cantidad de comercios operativos hoy en Concepción, Uruguay, y esto no hay que ser ningún eminente estadista, digamos, son mucho menores de los que teníamos el año pasado y muchísimo menos de los que teníamos en el 2015. ¿Verdad? Actualmente, ¿cuáles son? ¿Cuántos son, perdón? ¿Cuántos son qué cosas? Los comercios integrantes, socios del SECOM. Y hoy debemos estar arriba de los 250, 300 socios debe tener la institución. Nuestra institución históricamente tuvo una tasa de asociación promedio por encima del resto de las entidades gremiales empresarias de nuestro tipo en la provincia. ¿Y cómo hacen para representar a ambos extremos de los asociados dentro del SECOM? Porque imagino que las realidades no deben ser para todos los mismos. No, bueno, a ver, simplemente imagínense que yo soy un empresario del software, digamos. Claro. No tengo nada que ver Claro. con el sector minorista, ni mucho menos. ¿Tiene algo que ver el crecimiento del software en el último tiempo en Concepción de Uruguay? Tiene que ver, sí, esto también es parte de eso, que hoy yo esté presidiendo la institución, forma parte de eso. Yo entré en la institución con el proyecto del polo tecnológico, que ahora esperamos en la próxima gestión dar un paso más. En esta gestión se dieron algunos pasos, por ahí se podrían haber dado más, pero bueno, se llegó hasta donde se pudo llegar. Esperamos que en la próxima gestión se concrete esa realidad, pero yo soy un ejemplo. Luego en el centro, tengan en cuenta que no es el centro comercial, hay mucha gente que cree que es el centro comercial, porque es como lo nombramos.
o como sus siglas lo dicen, pero nuestro centro es Centro Comercial Industrial y de la Producción de Concepción Uruguay. Es más, originalmente cuando fue fundado en el año 13, él era Centro de Intereses Departamentales. O sea, fue creado para pensar la estrategia de la comercialización y la producción del departamento, no solamente la ciudad. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos seguimos hablando con José Bentancur, el presidente del Centro Comercial de Concepción del Uruguay. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Seguimos con José Bentancur analizando la actualidad comercial, industrial, económica en general de nuestra ciudad. José, ¿existen en el SECOM, tiene el SECOM datos en cuanto al nivel de desocupación en Concepción del Uruguay? Bueno, mirá, nosotros hicimos hace unos meses atrás un relevamiento de campo muy interesante en el cual aproximadamente hicimos unos 300 a 400 casos presenciales por distribución demográfica de la ciudad, con más de 30 encuestadores en la calle. Y bueno, la verdad es que tenemos esos datos ahí para evaluar, pero te podría decir que como primera información, lo que tenemos es un preocupante y alta tasa de desocupación en la ciudad. Y también vemos un incremento notable de la fragilidad social que está teniendo el sector del empleo no registrado, sean todos estos los trabajos de oficio, que es obvio que era, digamos, era previsible que esto sucediera, porque cuando los bolsillos de los consumidores y de todos nosotros se enflaquecen, lo que primero que hacemos es dejar de ampliar nuestra casa, de repintar más seguido nuestra casa, arreglar la vereda, todo ese tipo de cosas, y eso es gente. A esto sumale el parate de la obra pública, que pasamos de construir e inaugurar 300 casas por año en el IAPB a hoy que estamos en, no digo que cero, pero... Cuando te referís a un alto índice, ¿entre qué números rondan? Mirá, eso va a salir de los resultados de la encuesta, pero estamos muy por encima de los números que publicó el INDEC, los últimos, muy por encima de eso. Vos recién hablabas de distintos sectores, te nombrabas del sector del software, y da la sensación que ya el centro comercial ha ido mutando quizás, y no solamente representa, digámoslo en este estereotipo, al comerciante del centro, sino que también ha ampliado su rubro, su espectro. ¿A qué se debe esto? Sí, bueno, de vuelta, no es que ampliamos el espectro, sino que tal vez lo que estamos tratando de hacer es volver a recuperar esa polirepresentatividad que es la que nos corresponde. En ese marco, digamos, el centro está trabajando con una política de puertas abiertas, de vincularse con otras entidades gremiales empresarias amigas como son hoteleros y gastronómicos, la gente de centro almacenero, con quienes tenemos amistad, y tratando de conformar a otros sectores. En ese camino se conformó la Cámara de Cerveceros de Concepción del Uruguay, de cerveceros artesanales. Ya funcionaba la empresa de software a la que yo pertenezco y fui presidente durante un tiempo, y ahora estamos trabajando en, a su vez, formar cámaras de propios comercios minoristas, pero que los representen por sector. O sea, formar una cámara de comerciantes de la peatonal, una de 9 de julio y una de Galarza. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el centro tenga esta política abierta, y la realidad es que hoy la gente quiere ser protagonista de su propio destino, quiere amplificar su propia voz, no ser un amplificador de voz o de opiniones de terceros. Y la realidad es que la comisión directiva, por más que le dedique un montón de tiempo, nosotros somos comerciantes, por supuesto quiero aclarar que no se cobra por ser perteneciente a la comisión directiva del centro,
Entonces, como nosotros tenemos nuestras propias ocupaciones, tenemos que tener más gente ocupada planteando actividades y eso es lo que nos ocupa en este momento. Eso responde a la lógica de la creación de la Cámara de Empresas Culturales, que hoy tenemos, la verdad, la mayoría de las escuelas de danza, escuelas de teatro, música, canto de la ciudad y estamos muy contentos con eso, ¿verdad? Bueno, ese es un punto interesante. ¿Cuál es la perspectiva en cuanto al desarrollo de la industria cultural de la ciudad? Bueno, nosotros lo que primero vamos a trabajar en eso es el espíritu asociativo, que se conozca, no se conocían entre ellos, no tenían una política común entre ellos. Nosotros vamos a trabajar en eso, el centro apoya con la logística, con capacitación en ese marco. Luego poner en el candelero y en la política pública la presencia de ese sector que yo lo conozco porque puntualmente mi hija hace este tipo de cosas, entonces participo simplemente como un espectador, pero la realidad es que eso está moviendo por detrás muchísima gente, entonces queremos ponerlo en la agenda del sector político, ponerlo en la agenda de la cultura de Concepción, Uruguay y trabajar en un evento común. Esto sin tocar que también vamos a estar presentes en las políticas culturales del nuevo centro cultural y nosotros que estamos pensando en la estrategia para el mercado 3 de febrero, ¿verdad? Que se haya renovado el mismo color político en Concepción de Uruguay, ¿cambia algo? ¿Proyecta algo distinto? ¿Da tranquilidad? ¿Certezas? ¿Incomoda? ¿Qué genera? A ver, en el centro hay de todo, digamos. O sea, el centro tiene como política y como cualquier entidad gremial empresaria y es, digamos, trabajar con quien esté de turno. Digamos, eso no podemos decir, digamos, que hemos sentido. La verdad, es más, cuando tuvimos reuniones con los candidatos nos recibimos a todos y la verdad que excelente. No nos vamos a negar que tenemos una muy buena sintonía de la gestión, del área, de la interacción con el municipio. Eso es real. Yo, la verdad, tengo la mejor relación con el intendente, con el viceintendente, pero también es mi responsabilidad. El presidente del centro y la comisión directiva, flojo favor le pueden hacer a los comerciantes si se está de trompa con el ejecutivo municipal, porque al final de cuentas de esto se trata la política, de esto se trata la política gremial empresaria. El éxito del centro es conseguir los mejores beneficios y logros para sus representados. Después lo demás, cada uno ve la política como le parezca y la verdad que en eso somos muy abiertos, ¿no? ¿Se puede trabajar desde el SECOM y seguramente con el municipio justamente en pos de, bueno, intentar revertir estos índices negativos de la ciudad? Mirá, honestamente, la capacidad operativa que puede llegar a tener de transformar el municipio una realidad como esta es bastante compleja, porque esto responde más que nada a una macroeconomía. Si nosotros hoy estamos teniendo un índice de caída de los salarios registrados de Concepción de Uruguay que va entre el 15 y el 25% de poder adquisitivo, medido contra la canasta que nosotros estamos midiendo, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta, o sea, después vos tenés una tasa de interés que baja a cualquier pyme. Y en esto, nosotros, por ejemplo, mi compañía es un ejemplo. Nosotros trabajamos para compañías como Quilmes, que te paga 120, 150 días. Hoy descontar un cheque en un banco cualquiera, sea público o privado, con la tasa de interés actual, estás hablando del 70% anual. Eso le da de lleno al sector productivo. No solamente que le da de lleno al sector productivo porque le quita la demanda, porque el consumidor no se puede endeudar, porque ya está endeudado y la tasa de interés es obscena, por ende nadie puede endeudarse con la tarjeta de crédito, porque cualquiera que agarra el resumen se va a dar cuenta que se trata, ¿verdad? Y a su vez a quien tiene un excedente, que puede ser empresario o futuro empresario inversor, a ver, si tiene un asesor financiero le va a decir, flaco, ponela en el banco y espera que esto cambie, porque ningún proceso productivo te va a dar un retorno del 50-60 como te están pagando por no hacer nada. Entonces, estamos en una macroeconomía que es inviable. Y con una realidad es que en estos 4 años el Producto Bruto se va a terminar habiendo achicado un 10%. Digamos. Entonces,
Eso va a ser difícil de retomar en el corto plazo. Sí se puede, haciendo una política de shock muy agresiva y poniendo mucho dinero en la calle, sea por negociaciones paritarias más beneficiosas para los asalariados, con una suspensión de los aumentos tarifarios, y con una política de precio más agresiva para contener básicamente la canasta básica necesaria, vos podés que la gente recupere capacidad de consumo y revertir la tendencia. Ahora, igualar el nivel de consumo va a llevar tiempo, ¿verdad? José, nosotros agradecemos que nos haya visitado en la Agenda Pública para dialogar de estas cuestiones que tienen que ver con nuestra ciudad. Seguiremos de cerca cómo siguen los hechos. Por favor, gracias a ustedes por invitarme y estamos a la orden. Gracias. José Bentancur pasaba por Agenda Pública, el presidente del Centro Comercial de nuestra ciudad. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el programa. Llegamos al final. Así es. Será hasta la próxima edición, hasta la próxima semana. Chau, chau. Gracias.